Jean-Jacques Rousseau, el hombre que redefinió la libertad. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Con esta frase, Jean-Jacques Rousseau puso en jaque los sistemas políticos y sociales de su tiempo. Sus palabras, escritas en El contrato social, siguen siendo uno de los fundamentos de la filosofía política moderna. En este vídeo, exploraremos no solo la vida de este influyente pensador suizo-francés, sino también sus desafiantes ideas sobre la libertad, el poder político y cómo los individuos pueden vivir plenamente libres dentro de una sociedad. Desde las montañas suizas hasta los salones intelectualistas de Francia, Rousseau nos invita a cuestionarnos, ¿qué significa realmente ser libres? Este no será un simple repaso histórico. Conectaremos sus provocadoras ideas con el mundo actual, explorando cómo su obra sigue inspirando debates sobre democracia, igualdad y la relación entre individuo y sociedad. Si eres amante de la filosofía y te intriga el concepto de libertad en todas sus formas, has llegado al lugar correcto. Jean-Jacques Rousseau nació en 1712, en Ginebra, Suiza, en medio de un contexto de cambios culturales que daría lugar al movimiento conocido como la Ilustración. A diferencia de otros grandes pensadores de su tiempo, Rousseau tuvo una infancia marcada por la pérdida y la simplicidad. Su origen humilde contrastaría luego con su impacto como uno de los pilares del pensamiento ilustrado. Rousseau no solo fue filósofo, también fue músico, escritor y un pensador profundamente preocupado por las desigualdades de la sociedad. Tanto en Suiza como en Francia, sus ideas encontraron tanto admiradores fervientes como detractores furiosos. Uno de sus trabajos más influyentes, El contrato social, desafió las ideas predominantes de su época, proponiendo una visión radicalmente nueva sobre cómo debería organizarse la vida política. El contrato social comienza con una afirmación tan simple como desafiante: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Para Rousseau, este contraste entre el estado de naturaleza del ser humano y su realidad bajo estructuras sociales injustas requería una solución. El libro es, en esencia, un cuestionamiento sobre el poder legítimo, ¿de dónde viene? ¿Cómo debe organizarse? Rousseau argumenta que la verdadera libertad solo puede existir en una sociedad estructurada mediante un contrato social donde todos los individuos acuerden unir voluntariamente sus esfuerzos. En pocas palabras, para él, la libertad verdadera nace del consentimiento, no de la imposición. Uno de los aportes centrales de Rousseau en El contrato social es su concepto de la voluntad general. Pero, ¿qué significa? Para Rousseau, la voluntad general representa los intereses colectivos de una sociedad. No es simplemente la suma de las voluntades individuales, sino una conciencia común que prioriza el bien de todos sobre los deseos egoístas individuales. En otras palabras, las decisiones tomadas bajo la voluntad general buscan el beneficio universal, no de una minoría privilegiada. Lo interesante de esta idea es que, en el marco que Rousseau plantea, los individuos logran su libertad siguiendo esta voluntad general. Al alinearse con los intereses colectivos acordados por todos, se libera al ciudadano de la arbitrariedad de decisiones externas e impuestas. Aquí es donde Rousseau aborda una paradoja que sigue siendo profundamente discutida: ¿cómo es posible que las personas sean libres si deben obedecer las leyes? Para Rousseau, la clave radica en quién crea esas leyes. Si las leyes son diseñadas por un gobernante o una élite, estas inevitablemente oprimirán a las personas. Pero si las leyes son impuestas por la voluntad general, es decir, creadas por el consenso de los ciudadanos, entonces obedecer esas leyes es, en realidad, un acto de libertad. Rousseau argumenta que, al ser parte activa en la creación de las leyes, el individuo deja de ser un súbdito y se convierte en un participante igualitario en la vida social. Así, libertad y obediencia a las leyes no son opuestos, sino complementarios. Las ideas de Rousseau representaron un cambio radical con respecto a las filosofías políticas anteriores. Mientras pensadores como Hobbes promovían una autoridad central poderosa para evitar el caos, y la que imaginaba sociedades construidas sobre la protección de la propiedad privada, Rousseau pidió algo completamente distinto: una comunidad donde el poder reside en todos y no en unos pocos. Para él, ni las monarquías ni los gobiernos oligárquicos eran legítimos, ya que solo servían para mantener las cadenas que esclavizan a los hombres. Estas ideas no tardaron en encontrar eco, especialmente durante eventos como la Revolución Francesa, donde los ideales de igualdad y soberanía popular se nutrieron de su pensamiento. Sin embargo, el pensamiento de Rousseau no estuvo exento de críticas. Algunos han señalado que su noción de la voluntad general, si es malinterpretada, podría justificar regímenes autoritarios. La idea de que una mayoría decide qué es el bien común puede marginar o oprimir a las minorías y sus derechos.
Además, los críticos han debatido si su enfoque es ingenuo o utópico. ¿Es realmente posible el consenso universal en sociedades complejas y diversas como las actuales? ¿Dónde trazar la línea entre obedecer a la voluntad colectiva y proteger las libertades individuales? Estas preguntas han resonado en los debates políticos desde el siglo XVIII hasta hoy. El impacto de las ideas de Rousseau aún resuena en nuestras democracias modernas. Su propuesta de que las leyes deben nacer del consentimiento ciudadano es un principio fundamental que vemos reflejado en las constituciones y los sistemas democráticos actuales. Sin embargo, su enfoque nos invita a reflexionar más profundamente sobre conceptos que damos por sentado. ¿Realmente vivimos en sociedades donde el poder refleja la voluntad general? ¿O es nuestro contrato social una ilusión en la que las desigualdades y los intereses de unos pocos prevalecen? Además, muchas luchas modernas, desde los derechos humanos hasta los movimientos sociales por igualdad y justicia, beben de su idea de que una comunidad solo es libre cuando trabaja para el bienestar mutuo. Jean-Jacques Rousseau nos enseñó que la libertad no siempre significa actuar sin restricciones, sino participar activamente en la construcción de una sociedad justa. Su mensaje sigue siendo un poderoso recordatorio de que nuestras acciones individuales están ligadas al bienestar colectivo. La libertad, decía Rousseau, no es un regalo que alguien nos otorga, sino una conquista que surge del trabajo conjunto. Y mientras revisamos su legado, debemos preguntarnos, ¿estamos verdaderamente libres bajo nuestras estructuras actuales? ¿O seguimos, en alguna forma, encadenados? Te invitamos a unirte a la conversación en los comentarios. ¿Qué piensas del concepto de voluntad general? ¿Es posible que las sociedades modernas equilibren la libertad individual con el bien común? La filosofía, con Rousseau como guía, siempre nos abre puertas para debatir, cuestionar y reflexionar. Así, cerramos este capítulo sobre uno de los filósofos más fascinantes de la historia. La lucha por la libertad nunca ha sido tan relevante ni tan inspiradora. Gracias por acompañarnos.